José Mourinho ha hablado y lo hizo en rueda de prensa el día de ayer, a días de la participación o el partido del Benfica contra el Estoril, donde se juega la clasificación a nada más y nada menos que a Champions League. El Benfica, yo lo había dicho en un video anterior, el Benfica tiene que vencer al Estoril y esperar resultados del Gil Vicente que sea positivo, ya sea un empate o una victoria contra el Sporting Lisboa. Todo lo que sea una victoria del Sporting Lisboa, ya el Benfica no tendría ningún tipo de oportunidad de clasificar a la próxima edición de la Champions League. Evidentemente clasificaría a la Europa League. Pero lo tajante o lo fuerte de la rueda de prensa se habla de la renovación del portugués José Mourinho a el Benfica. Lo cierto es que aquí quiero hacer una especie de paréntesis y hay que ser bastante honesto con esto. José Mourinho es uno de los mejores técnicos, por lo menos en la historia reciente del fútbol. No voy a decir que es el mejor, en lo particular me parece que, por ejemplo, están por encima los españoles Guardiola o el mismo Luis Enrique, pero Mourinho tiene ese picante que tanto le gusta a la gente y también hay que admitir que es un fiel conocedor de cómo llevar un vestuario. Es decir, es una persona que aplaca egos. Y esto lo estoy diciendo precisamente porque el Real Madrid es uno de los principales interesados en hacerse con los servicios de Mourinho. Sería la segunda etapa de José Mourinho en este equipo. Entonces ahí está el debate, ¿no? De si será el elegido o no por parte de Florentino Pérez para ser el nuevo técnico, un nuevo entrenador que lleve las riendas de este vestuario que está caótico en el club merengue. Lo cierto es que le hicieron, obviamente le empezaron a preguntar sobre su posible renovación. El portugués confirmó y admitió que ya le llegó el contrato nuevo del Benfica, pero sin embargo, esto fue lo que dijo. Sí, el miércoles recibí una oferta de renovación de contrato del Benfica. La oferta se la entregaron a mi agente, pero no quise verla, enterarme de ella ni analizarla, solo lo haré a partir del domingo, diría de que el mismo domingo, precisamente. Es decir, José Mourinho le llegó la oferta de renovación, pero la dejó en stand-by. No se sabe exactamente si es porque está esperando también una propuesta del Real Madrid, que de hecho hay muchos periódicos, muchos periodistas que están hablando sobre la posibilidad de que el Real Madrid ya tuvo contacto con José Mourinho. De hecho, en la rueda de prensa y que se habló de Florentino, mencionó que no había tenido ningún tipo de contacto, ni siquiera cuando el técnico portugués llegó al Madrid precisamente por su partido correspondiente con el Benfica. Entonces da a entender que, por ejemplo, a primera mano, Florentino Pérez no ha hablado con José Mourinho, es lo que dice él, y de hecho el mismo José Mourinho confirmó que no había hablado tampoco con el presidente Florentino Pérez. Sin embargo, en la rueda de prensa deja bastantes perlas interesantes que dan a entender que el técnico sí está esperando alguna especie de movimiento por parte del club español. También contó que no recibió una oferta del Madrid, como lo había dicho ya previamente. En cuanto al Real Madrid, nunca me dijeron que tuvieran una oferta para mostrarme, ni con el presidente ni con ninguna persona importante de la estructura. Pero si me lo hubieran dicho, habría respondido exactamente lo mismo. Es decir, que de igual manera hubiese esperado o hubiese dejado esa propuesta también en stand-by, por lo menos hasta después del partido del Estoril. La realidad es que esto no me cuadra mucho. Yo sí siento que el Real Madrid ha tenido algún contacto con el técnico luso, y esto lo digo porque cuando el río suena es porque piedras trae. Y la verdad es que está sonando muchísimo Mourinho y está sonando muchísimo que de pronto no Florentino Pérez, pero sí algún portavoz importante del Real Madrid se ha tenido contactos con el técnico luso. Que de pronto también lo haya dejado en stand-by porque obviamente no quiere perturbar lo que es el último partido de la Liga Portuguesa y la oportunidad de clasificar o no del Benfica, pues es otra cosa. Pero la realidad es que sí pienso que el Mourinho está con pie y medio en el banquillo del Club Blanco nuevamente. El técnico sigue con su discurso. La semana que viene será importante para mí, para mi futuro y también para el Benfica. Cuando termine la temporada, el Benfica tiene que empezar a pensar en la siguiente. Pero según el contrato y el acuerdo que firmé al llegar, tenemos este plazo de unos días para ver qué pasa y tomar una decisión. Esto me parece clave porque está hablando como si ya se estuviese separando como tal del Benfica. Repito lo que dice él. Cuando termine la temporada, el Benfica tiene que empezar a pensar en la siguiente. Es decir, está hablando como si fuese una tercera persona el Benfica. Es decir,
que él se siente ya alejado a lo que es el club portugués. ¿Sí? Tiene que empezar a pensar en la siguiente. No está hablando de empezar a que nosotros pensemos en la siguiente. Es decir, ya está prácticamente dando una especie de adelanto de que se ve muy difícil que Mourinho se mantenga en lo que es el club luso. El Benfica es mucho más grande que yo, no hay comparación posible. Es más grande que todos, que cualquier entrenador, jugador, presidente, que cualquiera. Por lo tanto, en lo que respecta a mi situación personal, creo que no hay motivo para preocuparse, porque el club es más grande que todos y no hay necesidad de preocuparse si alguien se va. Es prácticamente un aviso de que se está yendo. Dudo mucho que Mourinho se mantenga con el Benfica después. Es más, si tengo que dar un porcentaje, diría que más del 90% de posibilidades de que el técnico luso se salga al Benfica, a saber si llegará al Madrid, pero por lo que está diciendo, por lo que puedo entreleer de lo que se está diciendo, el técnico no seguirá en el Benfica, ya que se está hablando de que se está minimizando un poquito más para que darle a la afición que, pues mire, por mucho la gente se llega y la gente se va, así de sencillo. Una cosa aquí que es muy importante y estoy muy de acuerdo con él y es algo que tienen que aplicar todos los clubes de fútbol. El club siempre va a ser más grande que cualquier otra persona, que entrenador, que jugador, que presidente, que cualquier otra cosa, porque las personas normalmente, tenga el índole que sea, presidente, jugador, entrenador, lo que sea, llegan y se van. No hay nadie absolutamente eterno, incluso los mismos clubes tampoco son eternos, pero tengan una vida, vamos a decirlo así, más prolongada dependiendo de la gestión que tenga el club. De hecho, hay equipos de fútbol que tienen más de 100 años y bueno, dentro de esos 100 años han pasado infinidad de jugadores, infinidad de entrenadores, infinidad de presidentes. Por lo tanto, es normal lo que está diciendo Mourinho, me parece bastante lógico, y también que entender que esto es lo que también tienen que pensar los grandes clubes. Estoy hablando precisamente del Real Madrid y obviamente tanto de Florentino Pérez como de jugadores insignias como Vinicius Junior o Mbappé y como entrenadores en el dado caso de que sea Arbeloa o el futuro. Ninguno de ellos va a estar más grande que el club. Eso hay que admitirlo y me parece que es algo bastante positivo lo que está diciendo Mourinho en estas palabras. Después empezó a hablar sobre el tema de los roces de Arbeloa y Mbappé, que ya se oficializaron prácticamente, y dice lo siguiente: me duele, porque como bien dices, es un amigo, uno de los que lo dio todo por mí cuando era su jugador, y ahora que es el entrenador del Real Madrid, esa conexión siempre permanece. Claro que al ser entrenador me motiva aún más que las cosas vayan bien, pero así es la vida de un entrenador. Suelo bromear con mis exjugadores que se convierten en entrenadores, diciéndoles, esperen un par de años y verán cuántas canas les salen. Y entonces se dan cuenta de que ser jugador es más fácil que ser entrenador. Estoy contento con lo que ya ha conseguido. Yo no sé si sea más fácil o no, porque no soy ni jugador ni entrenador, así que no puedo hablar mucho de eso. Pero lo que sí sé es que el entrenador tiene muchísima más presión que los jugadores. Normalmente cuando un equipo va mal, el primero en salir es el entrenador, no los jugadores. Y lo hemos visto recientemente precisamente con el Real Madrid, o en su momento, dejando de lado el Madrid, podemos tocar cualquier otro club, que cuando un club va mal, el primero que se va es el entrenador. Ya después se empiezan a ver algunos cambios, llega un entrenador y el entrenador empieza a decir, mira, este no está funcionando, y lo va apartando del equipo para después venderlo, eso ya es otra cosa. Pero siempre, el primer sacrificado normalmente es el entrenador. Y lo que dice Mourinho aquí es verdad. Lo de la pelea de Arbeloa y Mbappé ya es un choque de egos que ha existido en el vestuario del Real Madrid desde los inicios de temporada. Me imagino que esto pasó algo muy parecido con Xabi Alonso. Cuando Xabi Alonso llegó, tengo entendido que tuvo roces de pronto con Vinicius o el mismo Valverde, y que por eso fue que Xabi Alonso terminó yendo. Por eso es que cuando Florentino Pérez hablaba de que el que manda es el entrenador, yo no estaba tan seguro de eso. En estos momentos, obviamente, Florentino Pérez no le conviene para nada haber desechado a Arbeloa, porque quién iba a llegar o quién iba a tomar las riendas del equipo merengue ya terminaba prácticamente la temporada. Entonces, a ver, no tiene mucho sentido haberlo cambiado, pero la realidad es esa, ¿no? Que lo más seguro es que Arbeloa se vaya al final de temporada porque no logró los parámetros o lo que se necesitaba para mantenerse en el banquillo del Real Madrid, pero también es verdad que hay que hacer una especie de limpieza en el club merengue. De eso quiero hablar ahorita más adelante, pero voy a terminar con las últimas palabras de José Mourinho,
que decía Florentino, que van hacia Florentino Pérez. No he visto la rueda de prensa de Florentino, yo la verdad aquí no comulgo mucho, yo creo que esa rueda de prensa traspasó por todos los entrenadores y jugadores actualmente, todo el mundo la vio, o por lo menos sabe algo de esa rueda de prensa. Si la veo no comentaré nada, nunca lo hago sobre el presidente y menos sobre Florentino. Explicó sobre la comparecencia del presidente del Madrid entre los medios. Bueno, prácticamente aquí se lava las manos. Esto da también un hincapié a que de pronto haya una buena relación entre Florentino y Mourinho, así que da más, suena la alerta de que posiblemente sea Mourinho el motivado o el entrenador mejor posicionado a ponerse en el banquillo del Real Madrid. Mencionaba anteriormente sobre la supuesta limpieza. Yo he leído infinidad de noticias sobre las salidas que podría tener el Real Madrid debido a este nueva debacle que ha tenido el Club Blanco. Recordemos que ya es la segunda temporada consecutiva que se va sin ningún tipo de título. Importante, por supuesto. Lo cierto es que se está hablando de muchas salidas y entre estas salidas están Lunin, Carvajal, que creo que termina el contrato, y también, por ejemplo, el mismo Ceballos, algunas defensas como Fran García, etc. Y yo quiero decir algo honestamente, eso no es una limpieza. Limpieza no es quitarse de encima jugadores que pocos minutos tenían o jugadores que prácticamente eran el reemplazo de si algún titular se lesionaba. Limpieza sería si a mí me vienen y me dicen que se va a ir Vinicius, que se va a ir Valverde, que de pronto que es uno de los capitanes, que se va a ir Mbappé, por ejemplo, o que se va a Courtois, o algún peso pesado que tenga la plantilla en esta situación. Porque lo que está pasando actualmente en el Real Madrid, por mucho que Mourinho llegue, que sea prácticamente a cuidar, a estandarizar los egos, ¿sí? De evitar que haya tantos problemas a nivel interno, la plantilla se va a mantener así si hay tantos roces, porque los roces no vinieron únicamente que si Mbappé o Vinicius, vinieron precisamente de pronto de los que estén un poquito un escalón por debajo, Tchouaméni, Valverde, Rüdiger, Carreras, por ejemplo, que tuvieron también algún que otro problema. Ahí es donde se empieza a ver la limpieza, no que subieron, por ejemplo, que subieron ahorita a Thiago Pitach, no, uno de los que se va de Thiago Pitach parte de la limpieza, eso no es limpieza. Limpieza es que se vayan los que estén más, algunos los pesos pesados, ¿no? Los juveniles o los que no tienen casi minutos. Ahí no están haciendo absolutamente nada. También se habla, por ejemplo, de Rodrigo, que es un jugador que desde la temporada pasada ya estaba en la rampa de salida, de hecho. Y bueno, al final se quedó y esta vez tiene todas las papeletas también para irse. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Rodrigo, que a mí en lo personal es un jugador que me gusta mucho, me parece un muy buen jugador. Bueno, la realidad es que para mí la salvación del Madrid radica en dos cosas. La salvación no, la mejoría, porque muchos hablan de que está en una crisis o lo que sea, pero la realidad es que llegó a cuartos de final. La realidad también es que llegó de segundo en la liga y que bueno, en la Copa del Rey no le fue bastante bien, pero se puede pinchar de vez en cuando, ¿no? Es obviamente que llegue un entrenador de peso, que me parece muy bien que sea Mourinho, y la segunda, que también me parece interesante, es que se haga una limpieza real, una limpieza de verdad, es decir, sacar a los jugadores que están haciendo tóxico el vestuario y que están dañando evidentemente la imagen del club, tanto dentro como fuera. Y bueno, esta es la última noticia de lo que se ha hablado en la parte del nuevo entrenador del Real Madrid, que en este caso todo apunta a ser a José Mourinho. Se cae Jürgen Klopp, que Jürgen Klopp de hecho desechó la idea por completo. Se cae también las opciones de, por ejemplo, Raúl González, que se había hablado. Yo creo que Florentino Pérez no está buscando a alguien novato nuevamente, sino a alguien ya con experiencia. Se cae la idea de, por ejemplo, de Deschamps, que sonó en un momento, pero ya no volvió a tener tanto auge, y se cae la idea también de otros entrenadores de experiencia como Allegri o el mismo Conte, que mucha gente había hablado, pero realmente era bastante difícil. Bueno, este es el video de hoy, el video que siento que era más interesante de lo que ha pasado en la actualidad en el mundo del fútbol, sobre todo de uno de los mejores equipos que es el Real Madrid. Aquí la gente va a pensar que yo soy madridista, pero la verdad no, pero es lo que está más en caliente, y de aquí también se pueden sacar muchas cosas para los clubes
propios, ¿no? Por ejemplo, yo que soy más adepto a la liga italiana, pues también tiene mucho que ver con el fútbol, lo que pasa fuera de la liga italiana también tiene que ver con la liga italiana, con la liga alemana y etcétera, ¿no? Con la liga inglesa y todo, porque realmente es casi todo lo mismo en ese sentido. Es tener una buena gestión, saber tener un proyecto y mantenerlo, que es otra cosa que, por ejemplo, el Real Madrid no ha sabido hacer durante un tiempo. Y bueno, el mantener, el saber fichar, que es algo importante. No porque tú se te presente la oportunidad de fichar al mejor jugador del mundo, entender cómo va a entrar él en un vestuario, cómo va a influir en el vestuario y demás cosas, ¿no? Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les guste este video. Es algo más cortico que lo demás, pero era una noticia que me gustaba mucho, me gustaba la idea de explicar. Y bueno, eso es todo. Espero que les guste el video. Nos vemos.